Gracias a Dios. Bueno, entonces puedo comenzar, ¿no? ¿Sí? Wendy, ayúdame tú, ubícame. Si todo está conforme, estoy con la máquina, parece medio teremundo. ¿Puedo comenzar? Sí, doctora. Ok. Wendy, un favor, la asistencia, ¿tú la puedes hacer una captura de pantalla y luego mandármela? ¿Podrías? Sí, doctora, ahora lo haces. Por favor, ¿ya? Ok. Buenos días, doctores. Soy la doctora Rosario del Solar. Soy médico adolescentóloga, pediatra. Es una subespecialidad de la pediatría, la adolescentología, y trabajo en el Hospital del Niño de San Borja. Muchos años trabajé en el Niño de Breña, generé un servicio de adolescentes y ahora lo estoy generando en San Borja, ¿no? Antes de comenzar, siempre me presento diciendo que soy villarrealina, tanto de pregrado como de posgrado. Y estoy muy agradecida a esta universidad. Me dio todo, incluso el poder hacer todo lo que se tiene que desarrollar tanto en la pediatría como en la adolescentología. Vamos hoy día a trabajar el tema adolescentes, como les digo, es básicamente una parte de la pediatría, y la agenda está dividida en estas en estos 6 campos, ¿no? Vamos a hablar qué es adolescentes, cuál es la situación del adolescente en el Perú, qué cambios esperan biológicos, qué cambios psicológicos, sociales y sexuales. Déjame decirte que esta charla tiene que ver sobre todo en el rubro de control de crecimiento y desarrollo normal, ¿no? Los cambios normales en el adolescente, los cambios esperados, ¿no? Que se deben dar. No vamos a hablar de patología, solamente que como siempre les digo, para poder entrar al tema tenemos que conocer un poco sobre la situación del adolescente en el país para que ustedes se sensibilicen sobre todo y vean que si no los afrontamos, cuáles pueden ser las consecuencias. La definición. Adolescentes es un periodo del desarrollo que está comprendido entre la niñez y la edad adulta. Pero cuando uno solamente ve los cambios físicos, se está hablando de la pubertad. La pubertad viene a ser solamente los cambios físicos. Cuando uno habla de los cambios psicológicos, mentales y sociales que ocurren en esta edad, perdón, doctor, me estoy refiriendo a la adolescencia. Entonces uno no puede hablar de adolescentes si solamente piensa en los cambios hormonales. Para eso sería la pubertad, ¿no? La pubertad es semejante, o sea, los cambios biológicos es semejante en todos, ¿no? Pero la adolescencia tiene diferentes variaciones según el medio social en el cual nos desarrollamos. Como les decía a mis alumnos, definitivamente es diferente ver a un adolescente cómo se desarrolla o cómo vive su adolescencia, pongamos en Estados Unidos o acá en Perú. Somos los peruanos mucho más paternalistas, el adolescente en otras áreas, Europa, Estados Unidos, es mucho más libre, ¿no? La autonomía la desarrollan más pronto, pero a pesar de eso, estando en Perú es diferente hablar pues de un adolescente limeño que uno tal vez de sierra. Y estando en Lima, incluso es diferente hablar de un adolescente urbano que un adolescente rural. No es igual el adolescente que se desarrolla, pongamos, en zonas rurales de Huaycán, que en la zona urbana de Lima. Y estando incluso en la zona urbana es diferente si tú estás desarrollándote en zonas populosas, como diríamos Rímac, que en zonas menos populosas, como diríamos Miraflores. Entonces, sí, pues el microsistema es muy importante para el desarrollo del adolescente. La pubertad, lo hemos dicho, son solamente cambios rápidos somáticos de la parte biológica, ¿no? Que implica crecimiento y desarrollo, y especialmente con la aparición de características sexuales, ¿no? Hay como 2 temas importantísimos en la parte somática en el adolescente. Uno es el gran cambio en talla, ¿no? En la velocidad de crecimiento, como vamos a ver en las láminas, uno puede crecer hasta 25 centímetros
o 28 centímetros durante la adolescencia, alcanzar su talla final, como el inicio pues, de los cambios sexuales, cuya finalidad va a ser en la fase reproductiva. De niño, adolescente y adulto, ¿no? Esta parte del medio, que es entre la niñez y la adultez, esta es la adolescente, tanto en mujeres como en varones. Este camino de ser niño hacia la adultez, este deambular por acá tiene cambios biológicos, psicológicos, sociales, sexuales, y en algunos libros van a encontrar incluso cambios espirituales. ¿Cuál es la situación del adolescente en el Perú? ¿Por qué la cátedra, por qué el Ministerio de Salud separa al adolescente de la pediatría general? ¿No? Este es el país nuestro. Hasta hace poco, doctores, la verdad que la base era más ancha en la parte infantil. Teníamos un alto nivel de natalidad. Entonces, la base mayor estaba en la parte infantil. Con los métodos anticonceptivos y con todo lo que hemos vivido de cambios, ¿no? Que tienen que ver también con que la mujer trabaje, con la nueva estructura de los hogares y con los métodos anticonceptivos más a puertas de las personas, esta base ancha se comenzó a angostar, ¿no? Se comenzó a agostar, ustedes ven acá, ya entra a este nivel, y ahora la base más ancha ya no está en la parte infantil, sino la base más ancha está en la parte de adolescentes. Esta población ancha de adolescentes se llama el bono demográfico. ¿Por qué se llama así? Porque en realidad es el momento en que los países tienen mayor grupo adolescente y joven. Y como ustedes comprenderán, el adolescente y joven en esta pirámide que está anchada acá, está más grande, significa que estamos ahorita con el grupo que va a liderar nuestro país, va a ser el grupo mayor productivo. Lo que nosotros podamos hacer en este momento, no mañana, en este momento, por esta población, es en el momento próximo, nuestros próximos líderes, productores, empresarios, etc. Si nosotros aprovechamos bien esta población adolescente, que estamos en un promedio de 10.8, y miren, de jóvenes casi 20, entre los dos hacen el 30% de la población, podemos asegurar que nuestro país de repente pueda salir de este tema de país en desarrollo, de lo que trabajemos en este momento. Esto se llama el bono demográfico porque esta es la población productiva que tenemos, ¿no? Y van a ver ustedes en sus siguientes capacitaciones que también se está anchando en la parte de adulto mayor. Eso es lo que nos estamos viviendo en este momento, una población muy joven y una población adulto mayor. Solamente voy a dar una pincelada para que ustedes recuerden que el adolescente también ya está inmerso en trabajos. O sea, el adolescente haciendo distancia con lo que están haciendo ustedes en pediatría general y en neonatología, haciendo distancia con ellos, ellos son sumamente dependientes, pero el adolescente es un ser humano independiente, muchos de ellos ya trabajan. Lamentablemente los trabajos, acá están los indicadores de adolescentes, el nivel de trabajo, lamentablemente los trabajos que usa un adolescente son trabajos sumamente inadecuados para él, ¿no? A veces están cargando muchos pesos, estos son los chicos que cargan en gamarra, en la parada, pesos grandes, o son ayudantes en los microbuses, o son estos delivery, etcétera. Son trabajos que a veces no están preparados física ni mentalmente y obviamente están muy mal remunerados, ¿no? Adolescentes sin nutrición es otro gran problema en nuestro país. Probablemente la doctora Gina les habla de desnutrición en primera infancia, pero en adolescencia lo que tenemos es una malnutrición caracterizada sobre todo por obesidad y sobrepeso. Pero a pesar de esta sobrepeso y obesidad característica en adolescentes, casi el 18% de sobrepeso y casi el 8% de obesidad, está acompañada también de anemia. Miren, ve, el 21.3%. O sea, hay una malnutrición, ¿no? Porque ellos son ya más autónomos.
Miren ustedes el porcentaje de sobrepeso y obesidad en Lima. Casi la tercera parte de adolescentes, o el 40%, tienen sobrepeso, obesidad. Y eso nos habla de la mala tipo de alimentación que tienen los adolescentes. Estos son los adolescentes con violencia. El adolescente, por sus cambios propios, que ya lo vamos a conversar, es muy plausible de tener violencia en la casa. Como vamos a ver en lo que vamos a recorrer juntos, suelen ser rebeldes, suelen ser cuestionadores a la autoridad, y eso hace que el adolescente sea víctima fácil de violencia, tanta física o psicológica, con amenazas, ¿no? O tanta verbal, porque también lo hay, el bullying en el colegio, como también hay el abuso sexual. Debemos de ver acá, por ejemplo, este es el bullying, ¿no? En niveles de adolescentes, ¿no? Víctimas de muchas formas de violencia y violencia sexual. No sé si tengo una lámina sobre feminicidio, que también me preocupa, ¿no? Acá está, entre las adolescentes de 12 a 17 años, el porcentaje de feminicidio fue 9.4 y 7%, 15 tentativas. Miren ustedes acá feminicidio en el grupo de adolescentes, ¿no? Estas chicas adolescentes son víctimas, o sea, tanto como cualquier mujer adulta, pueden ser plausibles no solamente de abuso sexual, sino también incluso de feminicidio. Trastornos emocionales en el adolescente, quiero que recuerden que el adolescente en su proceso normal también tiene un poco de melancolía por perder su niñez. La niñez es una etapa bonita, uno se siente protegida, es también agradable tener todo atendido por los padres, ¿no? Despertar a la adolescencia y ver sus cambios, que ellos mismos a veces no los aceptan tan fácilmente, genera un poco de melancolía, pero hay mucha depresión, doctores, y mucha ansiedad. La depresión ha aumentado ahora con la pandemia, ¿no? Imagínense el adolescente social, ¿no? ¿Cuántos de nuestros adolescentes habrán pensado este año voy a ir a mi viaje de promoción, este año salgo a las fiestas, este año es mi quinceañero, o este año voy a tener mi enamorada, este año me declaro a mi enamorada, etcétera, y todo se vino al suelo con la pandemia. Tenemos mucha depresión, tenemos mucha ansiedad porque la sociedad se ha vuelto sumamente competitiva, ¿no? Es increíble cómo los padres ahora compiten con los hijos, y esto hace que desde pequeños estén ya generando una carga tremenda sobre la ansiedad que se hace más profunda en la adolescencia, ¿no? Yo tengo adolescentes que desde que comienzan ya tercero, cuarto, están preocupados por su proyecto de vida, que a veces no es compatible con lo que los padres quieren, están preocupados por el bachillerato, los que han tenido la posibilidad de ver adolescentes que están cursando el bachillerato sumamente exigente, ¿no? O los que están queriendo viajar al extranjero y están también presionados por los idiomas, etc. La depresión y la ansiedad en el adolescente es muy, muy, muy frecuente, y también los síndromes de maltrato, que ya lo hemos visto en las láminas anteriores, ¿no? Eso no tiene intención de que ustedes graben las cifras para nada, sino lo que queremos es que vayamos configurando de quiénes vamos a hablar en los siguientes momentos, ¿no? Muchos de los adolescentes han tenido intentos suicidas, ¿no? Y lejos de lo que uno piensa, que generalmente es porque tienen problemas con el enamorado, el gran problema adolescente está en la familia. Los adolescentes que han intentado suicidarse, los problemas están familiares. Lo digo para que también cuando conversemos vean lo importante que es trabajar con la familia. Y la familia no solamente se trabaja en la adolescencia. Cuando ustedes están haciendo pediatría general, tienen que comenzar a trabajar con esos padres. De esos padres que ustedes están viendo, que vienen acompañados, es un gran momento para irlos educando, formando, hablándoles de lo que se viene, que es la adolescencia, y cómo afrontarle de manera positiva para que estos chicos no deseen morir por problemas familiares, ¿no? No solamente desean morir, sino también se van de la casa.
Inicio de drogas es en la adolescencia. Es otro gran problema que tenemos nosotros, esos muchachos que están debajo del puente, estos adictos que vemos en la calle, ¿no? Que están en tratamiento o no, o como hemos visto en la televisión, estos adictos a drogas, todos han comenzado, la gran mayoría, en la adolescencia, ¿no? Esta es la edad promedio de usar alcohol, tabaco y todas las drogas, es en la adolescencia. Entonces, ¿por qué los adolescentes son víctimas fácil de iniciar? Ahora lo vamos a ver en la charla. Y el embarazo adolescente, yo sé que ustedes ya han hecho gineco y de hecho un embarazo bien controlado, eso tiene un buen puerto, uno debe terminar el embarazo muy bien, pero en la adolescencia el embarazo generalmente es no deseado, no planificado mejor, más que no deseado, no planificado, ¿no? Cuando uno entrevista a adolescentes de 13, 14 años y le dice, ¿tú querías embarazarte? O tú querías, no, ninguna de ellas. Ahora, ¿por qué se embarazan? Miren ustedes el 13.4%. Este es un problema de salud pública en nuestro país, ¿no? Adolescentes embarazadas, porque no solamente, doctores, es el tema del embarazo per se, es el futuro de ese niño que está naciendo y es el futuro de ese adolescente. Ambos tienen ya un futuro menoscabado, ¿no? Que un embarazo o un parto planificado o deseado, ¿no? Ustedes comprenderán que una chica de 13, 14 años ni siquiera ha terminado su desarrollo mental y ya tiene que hacerse cargo de una nueva criatura. Esto es el embarazo adolescente según zonas, y como hablábamos en la primera lámina, yo les decía, es diferente nacer acá, que ser acá, que estar allá. Igual, se sabe, por ejemplo, que la adolescencia en Loreto, en la zona selva, es mucho más frecuente que en otros departamentos. Miren ustedes, 30, ¿no? Por departamento. Comparativamente, pongamos a zonas como Ica, 17, o zonas más costeñas, ¿no? Lima, etcétera. Entonces, ¿de qué depende? Se sabe, por ejemplo, que si un adolescente nace en la selva, pertenece a zona rural, al quintil de pobreza y no está educada, lo más probable es que se embarace. Ese es un cuarteto que se une y hace que las adolescentes se embaracen. Ahora, podemos hablar de miles de causas, ¿no? Probablemente ustedes están ahorita configurando, se embarazan porque, qué sé yo, porque hace calor. Cada vez que lo pregunto siempre tengo respuestas de los más variadas, ¿no? Lo cierto es que también hay que considerar, colegas, que hay una cultura, ¿no? Hay una cosmovisión de lo que es la vida, y eso también hace que el adolescente sucumba a esto, ¿no? Si, por ejemplo, en la selva se piensa que para ser realizada tú tienes que ser madre o no eres mujer si no tienes una pareja a los 14 años, esa es la cosmovisión que tienen, ¿no? Y por eso es que de repente también es importante considerarlo para que este porcentaje baje y ellas tengan una nueva visión de lo que pueden ser su vida productiva. Y esta última lámina es para que solamente recuerden que siempre en la adolescencia se vive diversamente. No es igual, pues, colegas, ser un adolescente en la sierra, de ser en la selva o de ser en la costa. Cada una de ellas, si bien está atravesando su adolescencia, sus cambios, su cultura hace que puedan o no entrar en riesgos diferentes, pero todas en riesgos, ¿no? Si tal vez en la selva el riesgo mayor es el embarazo adolescente, tal vez en la selva, en la sierra, tal vez sea la violencia, y tal vez en la costa sea el problema de los ciberabusos, ¿no? que puede suceder. Vamos a entrar a la parte más importante que nos pide la cátedra, que son los cambios normales en el adolescente, ¿ya? En los cambios biológicos, como les dije, hay dos grandes cambios: el cambio en crecimiento y los cambios en la maduración sexual, cuya finalidad es alcanzar la capacidad reproductiva, ¿no? La curva de crecimiento humano, miren ustedes, cuando un niño nace con 50 y al año tiene 75 centímetros.
Quiere decir que en 12 meses este niño creció 25 centímetros. Por eso que la curva de velocidad de crecimiento es altísima. Luego se enlentece la curva de velocidad de crecimiento hasta la adolescencia, que vuelve a haber un gran pico. Es lo mismo la velocidad de crecimiento, el brote, el pico de crecimiento, del segundo pico de crecimiento se da en la adolescencia, ¿no? En mujercitas aproximadamente a los 12, 12 y medio, y en los varones un poquito más tardío, entre los 13 a 14 años, ¿no? ¿Y esto por qué sucede, no? Esto sucede porque hay una secreción nocturna pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas. En un momento de nuestra vida, nosotros tenemos las hormonas, tanto la testosterona como la LH, en valores normales, en valores homogéneos, es la palabra, homogéneos, ¿no? Así. Hasta que llegamos en la pubertad y sucede un pico, como un despertar nocturno de esta secreción de hormonas. Este pico nocturno, tanto en mujeres como en varones, con el estradiol o la testosterona, haría los cambios que vamos a observar durante la adolescencia. Pero ¿qué hace que algunos sea más temprano? Porque lo vamos a hablar, porque existe adolescentes que comienzan su adolescencia un poquito más temprano y otros más tardío. Se habla de todos estos estresantes externos, ¿no? Desde visuales, olfatorios, el estrés, que podrían causar que en algún momento nosotros, ustedes, yo, hayamos iniciado este feedback de hormonas que haría que comience nuestra adolescencia. No se tiene claro por qué, porque antes de la adolescencia, si ustedes preguntan a sus abuelitas a qué edad comenzaron a menstruar, que nos puede dar una idea de cuándo comenzó la adolescencia, muchos les van a decir a los 16, 15, y cada vez se viene adelantando, ¿no? Se viene adelantando y eso nos dice que la adolescencia se está haciendo más próxima en los años que ha venido ocurriendo en nuestra sociedad. Y se le ha acusado a todos estos factores que hace que hubiera el despertar, ¿no? El despertar del hipotálamo hacia la hipófisis y de la hipófisis hacia los órganos blancos, ovario, o testículos, y comienza nuestro feedback hormonal. El inicio de la pubertad en las mujeres está caracterizado por el botón mamario. Y este es un dato que yo quisiera que ustedes recuerden siempre, el rango de presentación. Por eso les decía, algunas pueden comenzar a los 8 y otros a los 13. Entonces, no necesariamente tenemos como siempre nos han enseñado en medicina, tener un momento claro. Hay esta presentación que son normales, colegas. Y de este rango de presentación que nos da de 8 a 13 años, uno podría hablar de un madurador, adolescente madurador temprano, si comienza a los 8, o a los 13 si es un tardío. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Con la aparición de los botones mamarios. Y en el varón, el rango también va de 9 a 14 años. ¿Cómo sabemos que comenzó su adolescencia? Es el aumento del volumen testicular. 9 sería el madurador temprano, 14 sería el madurador tardío. Ambos normales, colegas. No estoy hablando de ninguna patología. De hecho, si estás para abajo se llamaría pubertad precoz, si estás para arriba pubertad tardía. Pero hoy día estamos hablando de las varianzas normales. En mujeres hemos dicho de 8 a 13 y en varones de 9 a 14. Esta tablita me gusta que la tengan siempre guardada, ¿no? Porque nos dicen exactamente en qué momento se inicia el estirón puberal. Miren ustedes, en varones un poco más tardío, en mujeres entre 10 y 11 años. ¿Cuánto puedo crecer, doctor, por año? No es poquito, es 10 centímetros. El máximo pico de velocidad de crecimiento se da a esta edad, ¿no? ¿Hasta qué edad voy a crecer? 20 los varones, 18 las mujeres. ¿Y cuánto puedo lograr crecer? Miren ustedes. Esta tabla es interesante que la tengan siempre y la recuerden. Los padres suelen compararse, los adolescentes también se comparan, se frustran, ¿no? Se frustran porque están más bajos, porque las chicas están más altas, porque mi prima, etcétera. Esta tabla les ayuda a ustedes a poder acompañar saludablemente al adolescente, ¿no?
la velocidad de crecimiento lineal cesa, o sea, el pico de velocidad de crecimiento, luego que uno alcanza la gónada 3 o mama 5. ¿Qué quiere decir esto? Nunca nos lancemos a decir el pronóstico de crecimiento si no vemos el Tanner, ¿no? Es indispensable, colegas, que ustedes aprendan a evaluar Tanner y con el Tanner recién apoyarse a poder decir cuál va a ser la velocidad de crecimiento o cuánto le falta crecer a nuestro adolescente. Lo mismo solamente en las tablas de la CDC, la velocidad de crecimiento, el promedio, como les dije, este es de niños, está entre los 14 años, nada más, no tiene mayor relevancia. Igual acá, las tablas de la CDC, y nos dice que lo más frecuente es a los 12 años, pero con estas varianzas, como ustedes siempre saben, adolescentes trabajamos, pediatría en general trabajamos con percentiles. Estos cambios de crecimiento y desarrollo pueden ser afectados por diferentes factores, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, la raza, ¿no? Cuando uno ve competir, ¿no? La sub-18, ustedes que son tan jóvenes, o cuando vemos en el vóley a las chicas que están compitiendo, las jóvenes, con otros países, uno se da cuenta, pues, que el tipo racial es importante. Entonces, a veces, lamentablemente, tenemos que contrastarnos con adolescentes que quieren ser, qué sé yo, como los alemanes de altos o delgadísimas, ¿no? Como en otros estratos de otros países, pero nosotros los peruanos no tenemos ese crecimiento. Y eso es importante contrastarlo y poderle decir, porque el adolescente, lamentablemente, sus modelos están generalmente en la televisión, ¿no? Y ahora con la televisión que está tan globalizada, el internet, a veces los modelos que buscan no pueden ser accesibles a ellos porque las varianzas de su crecimiento y desarrollo están afectados por todo esto, por factores sociales, físicos, raciales, ambientales, socioeconómicos, genéticos, y obviamente el sexo, ¿no? Entonces, hay que acompañar al adolescente explicándole, ¿no? Que no podemos tener esas ambiciones, esas imágenes. Yo les digo porque frecuentemente en mi consulta, ¿no? Los adolescentes varones quieren ser mucho más altos, ¿no? Las chicas también, las chicas quieren ser muy delgaditas, ¿no? Y a veces genéticamente, por ejemplo, si es un chico Down no va a crecer, hay tablas especiales, si es una chica Tanner tampoco, entonces un síndrome de Tanner, entonces ¿para qué vamos a trabajar algo que no se puede lograr? Igual en la raza, por favor, acompáñenles, explíquenles que esto está determinado y que va a ser difícil que necesariamente logren los modelos de otros países. Y me voy a detener un ratito en el madurador temprano y madurador tardío. Miren ustedes, estas tres chicas tienen 13 años, las tres. Quiere decir que ella, que no parece que tuviera ni siquiera el botón mamario, todavía no ha iniciado su adolescencia, ¿no? Ella probablemente lo comenzó muy temprano, entre los 8, 9 años, por eso que a los 13 ya tiene un Tanner 4, casi 5. Y ella probablemente es la más promedio, ¿no? Que comenzó su adolescencia entre los 11, 12, y por eso que al tener 13 años recién tiene una mama 3. Las tres tienen 13 años, pero es indudable que son diferentes, ¿no? Ella ya tiene toda una configuración femenina completa, mientras que ella todavía tiene una configuración muy infantil, y ella es el promedio. Pero quisiera que también miren esta lámina. Estamos en lo mismo, el madurador temprano versus el madurador tardío. Pero no solamente es ver el tema de desarrollo, ¿no? De crecimiento biológico, sino el impacto que puede tener psicoemocional sobre el adolescente, ¿no? La mirada de ella a ella, las 3 de 13, es pues una mirada de envidia, de asombro, de por qué ella sí y yo no, igual acá, ¿no? Este muchachito, que probablemente es un tardío, ¿no? Ya tiene pelo en pecho, etcétera, es el impacto que puede tener emocionalmente sobre cada uno de ellos y lo que nos puede venir a consultar, y ustedes tienen que acompañarnos.
Es también indudable pensar que los riesgos son diferentes. Las tres tienen 13, los tres tienen 13. Ella, al lucir ya una configuración femenina completa, probablemente digo, tiene más riesgos tal vez de ser una víctima de violencia sexual, porque su cabecita todavía tiene 13 años y su cuerpo ya es de una mujercita. Igual él, ¿no? Probablemente puede ser ya víctima de usar cigarrillos, alcohol, etcétera, de ir a fiestas, cuando todavía su cabecita es igual ella, ¿no? Ella también tiene riesgos, ¿no? Tiene riesgos de tener baja autoestima, de sentirse desplazada, de no poder entrar al grupo, de ir a una fiesta y que no sea una chica, digamos, que pueda competir con las demás para que sea atractiva, para bailar, etcétera. O sea, puede dañarse mucho su autoestima. Igual que él, tal vez cuando uno escoja un partido de fútbol, un equipo de fútbol, él de repente no sea el candidato, ¿no? Obviamente, ¿no? Van a buscar a los más grandes, a los más fuertes, y este muchacho se va a sentir discriminado, desplazado, afectado. Entonces, el madurador temprano no es solamente un tema de, esta lámina ya la pasé, no es solamente un tema de crecimiento, es también cuánto te impacta esto, ¿no? Y este es el estadio de Tanner que les digo que tienen que hacer. En mujeres, sobre todo, ver en la mama, ¿no? Y el Tanner 1, doctores, sinceramente es como cuando vean una bebita, qué sé yo, pues de 6 meses, ¿no? Eso, nada, no se ve, no se palpa nada. Pero en el Tanner 2 ya se palpa un botoncito, que yo quisiera que hagan la práctica poniendo un frijolito canario debajo de una telita y lo palpan. Así se siente. Es duro, es de ese tamaño y se puede palpar muy claramente. Es un botón mamario. El Tanner 3 es un cono, doctores. Ya uno la pone de perfil y ve un conito. No solamente palpa, sino que ve el cono. El Tanner 4 ya hay doble contorno, se dice. Acá hay la mama se separa de la areola, hay un doble contorno. Y la mama 5 ya es una mama de adulta, bien diferenciada, la areola de la mama grande e incluso un poco pénula, ¿no? Esto es importante porque, como les decía, cuando vengan a consultarles y le pregunten, doctor, ¿todavía creceré? Tienen que ver el estadio de Tanner para poder saber. Si yo tengo un adolescente de 13 años con este Tanner, probablemente no le queden más que 2 añitos de crecimiento muy leve. Pero si tiene 13 años y todavía está por acá, le puedo decir, tu pico de desarrollo todavía, tu pico de crecimiento todavía no se ha dado. Espérate, puedes crecer 10, 15 centímetros más. ¿Se dan cuenta, colegas? La gran diferencia, no pueden evaluar crecimiento si no ven el Tanner. El Tanner también se acompaña de vello púbico, ¿no? Pero lamentablemente les puedo decir que ahora no nos sirve mucho. Las chicas ahora se rasuran, ¿no? Y bueno, pero es bueno que lo conozcan, no solamente el Tanner, mirar la característica del pelo, sino también que comienza a ser muy delgadito, sino también la distribución, ¿no? La distribución hasta dónde abarca y luego que se invade a zonas de entre las piernas, ¿no? Y que es un poco más grueso y rizado. La distribución como la característica de grosor de pelo nos ayuda para definir en qué momento del Tanner está. Pero si a mí me preguntarían, yo la verdad quisiera que de todas maneras se apoye mucho más, es la palabra, en el Tanner de mama. Entonces, doctores, como decía, comienza a partir de hipófisis un despertar hormonal. Este despertar hormonal impacta sobre los órganos blancos, tenemos las hormonas femeninas y sucede todos estos cambios, ¿no? Importante no solamente el crecimiento de mamas, la menarquía, sino también que es un momento de mayor pico de ocio. Por eso que nosotros estamos preocupadísimos, ¿no? En también ver la alimentación que tenga calcio para poder asegurarnos que estas chicas puedan tener mañana ya no osteoporosis, sino que tengan una mejor masa ósea, ¿no? Aparte de todos estos cambios que se dan. En el varón, lo mismo, acompañarnos con el Tanner,
Pero en el Tanner del varón, vuelvo a repetir, no solamente hay que ver, porque ahorita vamos a ver en la siguiente lámina, que hay que ver el tamaño de los testículos, sino también el desarrollo del pene, ¿no? El pene, no solamente también el largo, sino el grueso y el nivel de olor que tiene el escroto. Entonces, esta es la forma que medimos con el orquidómetro de Prader, vemos un número y lo podemos llevar a esta tabla, ¿no? Yo les puedo decir que a veces en la adolescencia es difícil evaluarlo. Es muy fácil desde mi punto, desde acá, yo decirles, no se olviden de hacerlo, no se olviden de hacerlo, pero a la hora de hacerlo, a veces existe el pudor del adolescente, la negativa del adolescente, la sensación de los adultos de que tal vez hay una intención mayor que solamente evaluar, o sea, estos prejuicios que tenemos a veces como en nuestra cultura peruana, ¿no? Que de repente el médico no está haciendo una evaluación que corresponde al adolescente. Entonces, ¿cómo hacer? Entonces, lo que se está tendiendo ahora último es entregarle al adolescente el orquidómetro y que él se mida, o enseñarle una lámina y que nos diga en qué estadio está. Pero de todas maneras tienen que saber en qué estadio está, porque ustedes lo puedan ver o porque el adolescente por lo menos se aproxime a qué estadio de Tanner tiene, ¿no? Y acá están los tamaños cuando no tenemos el orquidómetro que es con volumen, y acá está con el diámetro, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, ya en el camino uno mira no solamente el tamaño y el volumen, sino también tiene que ver el tema del crecimiento y alargamiento del pene y la pigmentación del escroto. Ambos van cambiando, el tamaño del testículo, el tamaño y grosor del pene, mayor crecimiento, longitud y grosor, por ejemplo, un Tanner 4, y la pigmentación del escroto, concomitante con el tamaño de los testículos, ¿no? Recuerden que el primer signo de que pasamos de una niñez a una adolescencia es el crecimiento testicular. Igual el vello púbico ausente, la aparición de pelos alargados o ondulados en la base nada más del pene, pelos más gruesos y ondulados extendiéndose sobre la pubis en Tanner 3, el Tanner 4 de vello púbico en el varón, aspecto del adulto pero sin extensión, y el Tanner 5 tipo adulto extendido en muslos y en la línea alba. Igual que la mujer, comienza este despertar, ¿no?, del hipotálamo que lanza hacia la hipófisis, los factores liberadores, la LH y FSH sobre los testículos, la liberación de hormonas masculinas y todo este cambio que suele suceder, ¿no? Acá está la razón por la cual tenemos cambios de voz, ¿no? Tenemos también crecimiento de laringe, aparece el acné con mucha frecuencia, el aumento del metabolismo, el apetito mayor del adolescente, el crecimiento muscular que a veces no va acompañado con el crecimiento lineal. Muchas de mis consultas del adolescente es, doctora, mire, yo estoy estoy alto, pero quiero tener más músculo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la imagen es muy importante. Entonces, colegas, recordar que siempre hay que correlacionar el grado de maduración sexual, es decir, el Tanner con el crecimiento. Existe un amplio rango de variabilidad entre el crecimiento y el inicio de la pubertad, ¿no? Acá estarían los maduradores tempranos, los maduradores tardíos, ver las ventajas o las desventajas, que hay una tendencia secular a la aceleración de crecimiento y desarrollo sexual cada vez más temprano, ¿no? Y el desarrollo, y cada vez nuestras generaciones son más altas que las anteriores, ¿no? Y todo cambio físico, colegas, tiene una repercusión importante en el esquema corporal del adolescente. Para nosotros tal vez no, pero para ellos sí. Quiero recordarles que el crecimiento y el desarrollo no es simétrico, puede ser asimétrico. El adolescente tarda también en adaptarse en los nuevos tamaños de su mano, de su pie. Van a leer en los libros la torpeza del adolescente, que se debe justamente porque los cambios suceden tan rápidamente que él no se puede adaptar y se vuelve torpe en el manejo de las cosas. También hay cambios en todo su crecimiento, también en el globo ocular. Van a leer en los libros también
que hay una dificultad en la visión temporal, justamente por este acomodamiento de la refracción, por el cambio del tamaño del globo ocular. Todos estos cambios suceden normalmente en la adolescencia. Lo más importante es que ellos puedan adaptarse progresivamente. Como les digo, incluso hay a veces problemas porque la imagen que están adquiriendo no es la que ellos querían y este crecimiento que es asimétrico también les preocupa. He tenido, por ejemplo, una consulta sobre el tamaño de mamas, doctora, ¿por qué una mama está más grande que la otra? Esa asimetría que a veces se presenta. Doctora, ¿por qué mis pies ya están grandes, pero mis piernas todavía están chicas, etcétera? Eso hay que explicar al adolescente. Esto es algo importante también que quiero un pequeñísimo momento dedicarle, que es cómo se ha visto el desarrollo cerebral de los adolescentes. Miren, yo cuando hace muchos años en la residencia de pediatría nos decían si uno no trabajaba hasta los 5 años, este cerebro ya después no había cambios. Con el tiempo, con la resonancia magnética se ha ido viendo que sí hay cambios, hay maduración, que todavía esta termina a los 20 y para algunos mucho después. Esto que se va tornando en azul son los grados de maduración. Y estos grados de maduración suceden porque progresivamente hay como una selección de sinapsis y hay como una poda. Se va quedando las partes del sistema nervioso que están funcionando adecuadamente. Pero la última en ponerse azul es el lóbulo prefrontal. Y en este lóbulo prefrontal, colegas, está todo lo que viene a ser las funciones ejecutivas, de planificación, de razonamiento y de control de impulsos. Entonces, un adolescente no se le puede a veces pedir que sea un chico razonable totalmente, que se planifique en el futuro, ni que controle a veces sus impulsos. El adolescente es un tipo que pasa al acto rápidamente, pero no solamente es porque, digamos, es un rebelde sin causa, sino porque hay razones biológicas, ¿no? El profesor decía, estos muchachos son como un carro nuevo sin freno. Un carro nuevo, doctores, sin freno. Actúan rápidamente, muy impulsivamente, sin a veces medir las consecuencias de sus actos. Por eso es que esta lámina los defiende para que los adolescentes, cuando cometen un acto delictivo, llámese robo, hasta homicidios tipo gringallo, no vayan a la cárcel, porque esta lámina los defiende, en el sentido de que uno sabe que todavía no tiene su madurez completa, y por lo tanto no son plausibles de una condena, solamente pueden ir a un centro donde puedan modificar sus conductas, ¿no? El desarrollo psicológico del adolescente tiene que ver con su nivel cognitivo, ¿no? A esta edad ya tienen un sentido crítico, confunde lo real con lo imaginario, busca soluciones de problemas, usa con mayor facilidad los procedimientos lógicos y hay una proyección de sí en el porvenir a veces que va de lo real. Miren, doctores, yo tengo muchos problemas con los padres porque no entienden que un adolescente ya quiere resolver sus problemas, ¿no? El padre sigue viéndolo como un niño y quiere todavía trabajarlo como un niño. Definitivamente está en un proceso. Hay cosas como esto, como su imaginario de él, que puede comprarse un carro y vivir con eso, etcétera, y la realidad del adulto de pensar cómo lo haría, pero hay mucho también de ellos que ya pueden usar su razonamiento y procedimientos lógicos. Lo mismo que lo usan para desarrollar los problemas de álgebra, de física, es lo mismo, colegas, igual. Tienen esa capacidad de desarrollar sus problemas familiares, personales, con ese mismo razonamiento. La parte afectiva, hay una gran intensidad de emociones, ¿no? Hay tics, gritos, refunfuños, etcétera. Hay una explosión de sentimientos y su expresión de los mismos. Hay una melancolía por dejar la niñez, ¿no? Y en la búsqueda de los cambios psicológicos hay una búsqueda intensa sobre su identidad, ¿no?
Ahí es donde ellos comienzan a unirse a grupos inadecuados, buscando a quién pertenezco, qué voy a hacer, los búsquedas de modelos que les dije yo. Y también hay una búsqueda de la autonomía. Esta lámina es muy frecuente, ya no me lleves al colegio, mamá, ¿no? Que luce a la mamá, para ella suena una rebeldía, ¿no? Pero no es necesariamente rebeldía, es solamente su distanciamiento normal, esperado en la adolescencia, ¿no? De sentimiento de invulnerabilidad, de omnipotencia intelectual, etc. Y en la parte social, ¿qué se espera del adolescente? El adolescente es un ser eminentemente social, doctores. Adolescente sin amigos, adolescente con problemas, ¿no? El adolescente es, por eso les digo, cuánto les ha impactado esta pandemia, ¿no? Bueno, los amigos lo pueden haber seguido teniendo a través de las redes, pero necesariamente el adolescente necesita contacto social, ¿no? Y muchos de los temas están fuera de la casa. Ya no les interesa mucho más bien lo que diga la familia, hay una creciente emancipación de la familia, sino más bien qué dicen mis amigos, ¿no? El grupo de pares, ¿no? Y por entrar a ese grupo, a veces muchos adolescentes cometen muchos errores que pueden costarle a veces hasta significativamente su salud, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de los pandilleros, ¿no? Y esos pandilleros son muy organizados, a veces tienen ritos para el ingreso que lo ponen en riesgo al adolescente, pero el adolescente quiere entrar, quiere pertenecer a un grupo, necesita pertenencia grupal, ¿no? Y en eso puede poner en riesgo su vida. Las etapas de la sexualidad, se supone que cuando salimos, doctores, de la adolescencia, salimos con una sexualidad clara. Durante nuestra adolescencia debemos lograr nuestra identidad sexual. Se supone pues, que cuando salimos ya la tenemos bastante clara, a los 20 años debemos tener muy clara cuál es nuestra identidad sexual. Y para llegar a esto tenemos varios procesos, ¿no? Hay una etapa de aislamiento donde el adolescente no quiere compartir con otro sexo, se unen mujeres con mujeres, varones con varones, y en ese grupo de mujeres con mujeres vamos nosotras logrando nuestra identidad grupal. Dicho en fácil, las mujeres decimos, nos ponemos arete, nos pintamos las uñas, hablamos así, cruzamos las piernas, entonces vamos logrando una identidad sexual grupal, cómo son las mujeres y los varones también, cómo son los varones, su comportamiento en la sexualidad, cómo expresan su sexualidad, cómo es ser hombre, y eso lo van haciendo a esta edad. Hay una etapa de incertidumbre en la cual el adolescente se siente muy cómodo con su propio género. Se dice en el libro, lo van a ver, incluso pueden haber acá experiencias homosexuales casuales, ¿no? En esta incertidumbre. Yo me siento tan bien, doctora, con mi amiga, somos hermanas del alma, yo sin ella no podría vivir, mi amiga de toda la vida, etcétera. Le escriben unas cartitas hasta que parecen románticas, sin ti yo me muero, etcétera. Y hay una confusión, ¿no? Hasta puede haber un cierto acercamiento sexual, es decir, pueden de repente, no solo, bueno, que las chicas se toquen, eso es muy frecuente, pero puede haber un acercamiento mucho más como de un beso, etcétera, y ahí ellas distinguen si realmente hay o no hay este deseo, esta satisfacción sexual, o solamente están confundidos. Lo mismo sucede en varones, pero ya les estoy viendo su sonrisita de todos ustedes diciendo, doctora, pero en varones, ¿cómo va a suceder? Y sucede, ¿no? Sucede también esta confusión, ¿no? Pero que luego pasado, ¿no? Pasado esta confusión, se hace la apertura heterosexual, ¿no? Que sucede entre los 15. Esta confusión puede tener, como digo, van a encontrar en los libros algunos encuentros homosexuales de casualidad, definirse como heterosexuales y comenzar los enamoramientos. Recuerden ustedes que en esta edad es la edad de los grandes enamoramientos, ¿no? El gran amor. ¿Quién no ha tenido su ilusión, su enamoramiento, su primer amor en esta edad, ¿no? El adolescente ama intensamente, pero cambia rápidamente, ¿no? Son sumamente volubles en este tema.
Y luego la etapa de consolidación, que ya es la etapa donde ellos consolidan con las primeras relaciones sexuales, ¿no? Esto es importante saber para el acompañamiento que le puedan dar al adolescente, dependiendo de la edad y sabiendo por qué momento está pasando. Las tareas es solamente asumir su identidad sexual de acuerdo a su género, ¿no? Miren, esta experiencia puede ser muy buena o muy trágica, dependiendo de cómo lo vean. Y este cuadro que da OPS es un poco antiguo, pero muy, muy útil, porque une las edades, doctores, con los cambios que se deben ver físicamente, los cambios cognitivos y los cambios socioemocionales. Sirve, pero no es tan así, tan cuadriculado como lo pueden ver. Ya les he dicho que la adolescencia es existe variantes, ¿no?, de presentación, y que no solamente pues hay que ver la edad, ¿no?, sino que hay que ver toda la parte externa, la parte cultural, familiar, social, económica. Entonces, si bien sirve este cuadro, pero no olviden todo lo que puede estar alrededor, que hace que cada adolescente viva su adolescencia de diferente manera. Todo cambio físico, doctor, va a influir importante con el adolescente, ¿no? Muchos adolescentes, por ejemplo, vienen a mi consulta por la naricita, ¿no? Con que, doctora, tengo desviación nasal, que no puedo respirar, se me ha torcido, etcétera. Y lo que quieren es entrar a la sala para que les perfilen la nariz, ¿no? Entonces, hay un deseo de buscar una imagen adecuada, que ellos quieren su imagen adecuada. Ahora también tenemos a los adolescentólogos, tenemos problemas porque están ya también queriendo usar implantes de mama, ¿no? Están queriendo también hacerse cirugías, y es todo por esta imagen de modelos que se nos ponen, ¿no? Y que ellos son muy susceptibles a esto, ¿no? Es importante recordar las crisis que pasa el adolescente, ¿no? Hay un constante cambio de ánimo, ¿no? Están irritables, tensos, ansiosos, sensibles, lloran y cambian, ¿no? Pasan de la irritabilidad a la alegría, y es tan difícil entenderlos a los adolescentes, que se ha hecho obviamente esta su especialidad para poderlos acompañar adecuadamente, ¿no? Y también tienen patologías que son características de ellos, ¿no? He corrido un poco al final porque veía la hora. No sé si hubiera alguna pregunta, doctores, que ustedes quisieran hacerme sobre la adolescencia. Si no, ya daríamos por terminada la clase. Hola. Wendy, ¿se me escuchó todo? ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Te pediría, Wendy, que por favor me mandes el listado, porque, a ver, voy a ver si puedo sacar el listado yo. Ya, son 29 alumnos, doctores, ¿sí? ¿Cuántos alumnos Sí, son, Wendy? 28, más usted 29, doctora. Ah, entonces están todos. Entonces no me hago ningún problema. A ver, solamente en los 4 minutos que quedan voy a agarrar al azar a alguien, a ver. ¿Por qué no hay preguntas? A ver. Vamos a ver. Leslie Agreda. ¿Estás, Leslie? Hola, Leslie. Sí, doctora, buenos días. Hola, Leslie, buen día. ¿Alguna pregunta? ¿Te quedó todo claro? Sí, doctora, todo claro. Pude resolver las dudas sobre la escala de Tanner. Perfecto. A ver, y la última. ¿Estás, Edward Ambrosio? Hola. Doctora, buenos días. Hola, Edgar, buenos días. ¿Está la clase completa? ¿Está usted, tiene alguna preocupación o todo quedó claro? No, doctor, no tengo ninguna preocupación. Sí, está bien. Ok, entonces no les quito más tiempo, ha sido un gusto. Cualquier cosa ya saben cómo contactarme. Wendy tiene mi teléfono. Ya me imagino que la preocupación es el caso clínico para mañana. Mañana, colegas, va a haber un caso clínico. Yo voy a mandarle en el lapso de la mañana, no debe ser hasta antes de las 12, Wendy, un caso clínico y con
por lo menos, si ustedes son 28, ¿verdad? Entonces, con 14 preguntas, 7 preguntas lo resuelve el primer grupo y 7 el segundo grupo. Lo presentan en un Power para mañana y yo voy a hacer algunas preguntas o voy afinando algunos resultados, ¿no? Lo que me demoro ahorita es en hacer que todos tengan una participación, por eso que más bien creo que de repente voy a tener que hacer 28 preguntas, voy a ver eso. Pero la presentación solamente sería más o menos de unas 7 láminas por cada grupo. Lo que sí diría es que el primer grupo se va a partir hasta el número 14 y el segundo grupo del 14 para abajo. Creo que por el número de repente son 2 casos o un solo caso que le parto en 28 preguntas, pero solamente quisiera 7 láminas de presentación por cada uno de ustedes. ¿Está bien? ¿Quedó claro? En el lapso de la mañana le mando a Wendy el caso clínico y las preguntas. Solamente vuelvo a repetir, me gustaría que se partan en 2 grupos, de 14 los primeros, 14 el segundo, que haya un PPT completo de las preguntas, porque va a ser un caso clínico, y que lo vayan presentando. Me gustaría que solamente presenten 7 láminas, y verían ustedes cómo se reparten para que tengan participación, ¿no? Y nada más, eso sería. Y yo mañana, después de cada lámina o de cada respuesta, voy afinando la respuesta sin mayor estrés. Solamente quiero que quede claro el tema. ¿Está bien, doctores? ¿Quedó claro, Wendy? Sí, doctora. Ok, antes de las 12 te estoy mandando a tu WhatsApp, por favor, el caso clínico. Chao, doctores, un gusto trabajar con ustedes. Buenos días. Gracias. Hasta luego, doctora. Buenos días. Doctora. Hasta luego, doctora, buenos días. Chao, doctores, buenos días. Doctora, gracias.